Creo que no fue un dictador, fue yo creo que fue un presidente de Chile. Y que lo que hace es estar 17 años en el poder, someterse a un plebiscito voluntariamente, con una hoja de ruta que el mismo gobierno militar se fija. Van a las urnas, pierde esas elecciones y entrega democráticamente en una transición ejemplar, a diferencia de otros países del mundo, hacia un gobierno donde los ciudadanos de manera democrática pudieron votar ya sea por el sí o por el no. Pero alguien que toma el poder por la fuerza y gobierna por la fuerza, sin ningún tipo de elecciones, sin congreso, sin libertades básicas durante 17 años, ¿no es un dictador? Ahí usted tiene un error, ¿ya? Porque es el Congreso quien, previamente al pronunciamiento militar, realizan un acuerdo, un proyecto de acuerdo donde señalan, y de hecho es el ministro del Interior del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, quien previamente incluso fue interpelado en la Cámara de Diputados, y donde se señalan las vulneraciones a la Carta Fundamental y una serie de derechos, a la legislación nacional. Pero el Congreso no destituyó al presidente Allende, diputado. No lo destituyó, yo no estoy diciendo que lo haya destituido, pero sí apoyaron el pronunciamiento militar del año 73. No dice eso exactamente la declaración del Congreso, no dice que apoyan un pronunciamiento militar, dice que le hacen ver a los miembros de las Fuerzas Armadas que eran ministros este hecho, no dice, ni llaman, ni piden un golpe militar. Esa es su lectura. Incluso miembros de la democracia cristiana lo que hacen es solicitar la intervención de las fuerzas militares de nuestro país. Eso no solamente lo hace un determinado sector político, sino que una serie de otros personajes de alto renombre en nuestro país en aquella época lo solicitan, que es refrendado también por la Cámara de Diputados. Su opinión probablemente es que no es así, pero para la enorme mayoría de los chilenos yo le aseguro que la lectura es distinta. Perdón, pero usted dice que por el hecho de que altos personeros de la democracia cristiana hayan apoyado el golpe, ¿eso convierte al golpe en algo democrático o convierte los 17 años de dictadura en algo democrático? Lo que hace es que las Fuerzas Armadas puedan pronunciarse, lograr que Chile, en definitiva, se libre de un marxismo. Usted no se olvide que lo que se había hecho en los 3 años anteriores es llevar a un enfrentamiento entre chilenos. Eso es lo que quería hacer, se quería hacer en la Unidad Popular. Eso es lo que pretendían, donde incluso personas civiles estaban armados, cuando las armas en nuestro país lo tenemos clarito, quiénes son los que las pueden usar y quienes pueden hacer, en definitiva, utilización de aquellas. No son precisamente los civiles. Y lo que estaba generándose era precisamente llevar hacia el camino de enfrentamiento entre connacionales. Y lo que se evitó, precisamente, era evitar que situaciones como hoy día se vive en Cuba, como hoy día se vive en Venezuela, donde nunca ha existido este tránsito hacia la democracia, menos a través de un plebiscito, se pueda generar. ¿Usted cree que Fidel Castro sí es un dictador? Sí fue un dictador. Absolutamente. ¿Cree que Nicolás Maduro sí es un dictador? Absolutamente. ¿Y sabe por qué? No. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos jamás han entregado el poder. En esos países nunca han existido elecciones. Nunca ninguno de los ciudadanos ha podido elegir si sigue o no siguen gobernando. En Venezuela sí han existido elecciones en su momento. Pero no tiene nada de transparente ni objetivo, es un sistema absolutamente viciado. Y lo que ocurrió en Chile es que se reconoce esta derrota y se entrega el poder. Es curiosa la justificación, porque usted dice, no hubo nunca una dictadura en Chile, eso es lo que no entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, no. Porque el año 81 hubo un gobierno de excepción. O sea, si un gobierno es dictatorial por 15 años y al final de los 15 años llama un plebiscito, significa que nunca hubo dictadura durante los 15 años anteriores. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que fue un gobierno de excepción, donde efectivamente yo, de manera muy categórica, no justifico, jamás lo haría y no lo voy a hacer nunca, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en aquella época. Una cosa muy distinta, Daniel, son las bases institucionales que se generaron, no solamente a través de la constitución política, que hoy día es como una especie de consigna. Fue mucho más profundo el proceso que ese. Son cosas distintas. Uno, desde mi punto de vista, y yo justifico el pronunciamiento militar, creo que era necesaria la intervención. Otra cosa diferente, por la cual además están el día de hoy cumpliendo condenas en la cárcel de Punta Peuco, una serie de exuniformados por haber cometido delitos. ¿Y usted dice que no justifica esos delitos? No, jamás lo justificaría. ¿Y cómo entonces puede declararse? Para terminar mi punto. A diferencia, Daniel, de lo que sí ocurre en la izquierda. En la izquierda incluso tenemos personas confesas de haber cometido delitos, al menos de haber sido el autor intelectual de un delito, como es en el caso del diputado Tellier, que además es el presidente del Partido Comunista, que nunca ha sido siquiera procesado, porque para ellos ahí sí opera la prescripción. En este otro caso no. Entonces, cuando yo digo, yo me declaro agradecida al gobierno militar,
me declaro pinochetista, es porque yo ya me cansé, Daniel, de que nos cuenten la verdad de la historia a medias, como que si del año 73 en adelante se generara Chile, y eso no es cierto. ¿Es verdad la historia que cuenta la Comisión Rettig y la Comisión Balich? Comisión Rettig, 2.298 chilenos ejecutados, 1.209 detenidos desaparecidos. Comisión Balich, 28.259 chilenos víctimas de prisión política y la gran mayoría de los que fueron juzgados están cumpliendo su condena, y otros que ya murieron. Pero lo que yo le quiero decir es que existe ahí un cumplimiento, y yo no me declaro de esas personas en particular seguidoras, ni mucho menos. Acá hay que dejarlo muy claro. Yo lo que me declaro es agradecida de una obra fundacional, desde mi punto de vista, la libertad del marxismo-comunismo que ha fracasado en todo el mundo. ¿Diputada? De eso yo me siento seguidora y agradecida. Usted se declara pro vida, siempre lo he dicho así. Más que pro vida, yo siento, y desde mi punto de vista, que aquel que está por nacer, ese bebé, tiene los mismos derechos de nacer, cierto, que cualquier otro ciudadano, porque no le ha generado un daño a nadie. Y los más de 3.000 chilenos que fueron asesinados por la dictadura, creo que, diputada, por ejemplo, los delincuentes que cometan el delito de violación con homicidio de menores de lactantes no tienen derecho a vivir. ¿Y los más de 3.000 chilenos ejecutados por la dictadura? ¿Y qué quiere que le diga? Eso, están cumpliendo su condena, le acabo de señalar. ¿Pero para usted eso es justificable? Y para eso, como he dicho, y le repito, Daniel, que yo no justifico ninguna violación a los derechos humanos, pero no solamente de ellos, sino que también de los uniformados que murieron en enfrentamiento, porque la violencia política que ellos han vivido también vale. Diputada, esas vidas también valen, no solamente lo de la izquierda. Los derechos humanos deben ser universales. Diputada, y yo lamento la muerte de todos, civiles y uniformados. Pero, diputada, usted se declara admiradora de quien fue el líder de un régimen que asesinó a más de 3.000 personas. Que nos liberó del marxismo-comunismo, que nos liberó de que hoy día, te insisto, estemos viviendo como Cuba o como Venezuela. ¿Acaso, díganme, le recriminan al Partido Comunista la cantidad de muertes en el mundo? Y ellos lo dicen abiertamente: yo soy comunista. ¿Y son seguidores del Che Guevara? ¿Y usan poleras del Che Guevara, uno de los peores genocidas de la historia del mundo? Pero, diputada, la misma lógica que usted está usando, apliquemos el periodismo que sea objetivo para ambos lados. Le pido la misma lógica, por lo tanto. Usted está celebrando un régimen que asesinó a más de 3.000 chilenos. Yo le estoy diciendo que yo condeno, que yo lamento, y que las personas que han sido procesadas están cumpliendo su condena en Punta Peuco. ¿Pinochet debería haber cumplido una condena? Desde mi punto de vista, yo no soy quien, no soy el Poder Judicial, no me corresponde. Yo lo que hago es una valoración política de la historia de nuestro país. Ni siquiera estoy justificando o cuestionando los fallos de los tribunales respecto a los que